está sin su saco y sin su corbata, lo que nos indica que estuvo, estuvo laburando, clavando codos en su estudio ahí en la localidad de San Carlos. ¿Cómo te va, Marce? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Sí, sí, efectivamente estoy acá. No se ve, el fondo ha cambiado, pero sigo siendo el mismo yo. Qué grande, Marce. Seguís siendo el mismo. Qué gran frase, ¿eh? 2000 años de filosofía, y en el 2023 nos encuentra una frase así. Marce, bueno, vamos a hablar de Brasil. Vos vos conocés muy bien por lo menos un poco mejor que muchos de nosotros, tu experiencia como asesor de empresas, tu frecuencia muy importante de viajes hacia Brasil para trabajar en este área, tu conocimiento del mundo industrial, empresarial y también del hombre común, del laburante. Has tenido esa posibilidad durante un tiempo de tu vida no tan lejano, y hablamos mucho sobre el proceso de remoción de Dilma en su momento, de la detención de Lula y el juicio que se le estaba llevando adelante, y también hemos hablado del fenómeno Bolsonaro en su momento, bueno, que aparece que en apariencia cierra un ciclo, pero no queda sepultado para nada el bolsonarismo, queda ahí muy vivo, con mucho vigor, con muchas gobernaciones, con un Congreso fuerte, con muchas bancas y con la decisión pareciera ser de molestar, entre comillas, la gestión de Lula. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, un poco el análisis pasa por lo que ya habíamos charlado hace un par de semanas, cuando se dio el primer resultado antes de dar una segunda vuelta. Lula había obtenido una diferencia, esa diferencia por lógica se iba o a mantener o a estrechar, porque aquí lo que empieza a contar son los votos, no los votos propios, es decir, aquellos votos que se acarrean de siempre, sino los votos en contra. Bolsonaro jugó un poco con retener parte del electorado que votó en contra de Lula. Si bien ya lo habíamos dicho, Lula había obtenido el apoyo de la tercera y cuarta fuerza política, eso no alcanzó para que sea un margen muy superior. El margen fue de 1,6% en total, es decir, cercano al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tiene el aval del casi el 51% de los votos, el 49% del país se polarizó votando en contra. Ahora bien, son hechos de público conocimiento todo lo que ocurrió después. Bolsonaro demoró unas 48 a 72 horas en emitir un comunicado, es decir, en hablar con la gente. Se está viviendo en Brasil situaciones de tensión porque el día de hoy, por lo poco que pude ver y lo poco que pude leer en medios internacionales, de lo que se hablaba es de pedidos de golpes de Estado afuera de los cuarteles del ejército. También había habido un accidente bastante grave con gente que de alguna manera quería pasar por esos cortes de ruta, que cuando nosotros nos despertamos el día lunes era de 11 en 11 estados y hoy ya estaba por los 20 estados. Una persona amagó a pasar, lo quisieron parar y terminó atropellando 10 personas. Hinchadas de clubes de fútbol, como el Corinthians, el Flamenco, bueno, algunos más, que no recuerdo en este momento quiénes más, son las más conocidas, se dedicaron de alguna manera a dispersar los bloqueos de acceso, tanto en puentes en el Estado Paulista como en el Estado de Río de Janeiro. El mercado no reaccionó de una mala manera. El día lunes el mercado reaccionó bastante bien, todos y obviamente a la espera del anuncio de Bolsonaro, perdón. Bolsonaro termina dando un anuncio que no es ni a favor ni en contra, es decir, lo único que termina diciendo es que van a cumplir con la cuestión constitucional y que él siempre se atuvo a cumplir con la constitución del Estado. Por eso mismo, esta tarde yo lo escuché en portugués al audio, al video de Bolsonaro pidiendo que la gente, avisándole a la gente y tratando de contener un poco a su propio electorado, es decir, a sus militantes, solicitando que terminen con el bloqueo de las rutas, en las rodovías, bueno, en donde sea en las rutas, en la autopista o en las calles normales, en las avenidas de las ciudades, porque esto de alguna manera él explicaba que lesiona los derechos de los demás. Creo que
ha sido un comunicado, esto fue hace muy poco, el día de hoy, muy mesurado, muy ubicado, teniendo en cuenta que, más allá de que él no reconoció en ningún momento su propia derrota, es decir, no lo reconoce a Lula, en ningún momento lo felicita ni habla de que él perdió, si bien, a ver, no reconoce esto, por otro lado, dice que se va a cumplir con toda la normativa constitucional y su propio ministro del Interior, es decir, ministro de Gobierno sería ya ayer mismo había anunciado que iban a empezar con el periodo de transición, es decir, la Corte Electoral y la Corte Suprema le va a ordenar que se comience el diálogo entre el partido saliente y el partido entrante para la transición del gobierno. Sí, como vos decís, tiene Lula va a tener varios estados con sus gobernadores en contra. No hay que olvidarse que el más importante de todos estos estados es San Pablo y lo va a tener directamente con gente que hizo campaña en contra de Lula y muy a favor de Bolsonaro, pero hay que ser pragmáticos también. Alkin, como lo había explicado ya la última vez, que es el vicepresidente electo hoy, era el vicepresidente de Bolsonaro, también había sido gobernador de San Pablo, también había sido opositor en su momento a la candidatura, si no me equivoco, de Dilma Rousseff, a la segunda. Había sido candidato a presidente él mismo, es miembro del Partido Conservador, y por lógica, su propio pragmatismo dio a que, de alguna manera, siendo de centro derecha, hoy se convierta en la balanza o a ese peso que de alguna manera Lula lo atrae un poquito hacia el centro y no tan hacia el ala derecha, hacia la izquierda, perdón, como había sido durante sus dos primeras presidencias. Por otro lado, hay que recordar que si bien él logra el caudal de votos que logra con el apoyo de otros partidos, el PMDB y el PSB, también hoy por hoy, ayer, perdón, el día lunes, para ser más exacto, se anunció que se va a elevar en 9 la cantidad de ministerios para darles lugar a dos figuras muy importantes como son la, la candidata Tebet y Mariana Silva, que son, si bien no son de extrema derecha, sí son de centro. Por otro lado, el Congreso de Brasil tampoco es una garantía, es decir, Bolsonaro no tiene la posibilidad de formar en sí, por él mismo, la voluntad del Congreso, es decir, necesita de un montón de votos que están dispersos entre medio, que son de todos aquellos partidos que sacaron porcentajes menores, pero que sí ingresaron representantes, y del otro lado está el partido, bueno, del PT, con todas sus alianzas, que también tiene su caudal. Es decir, va a tener que de alguna manera cualquiera que presente algún proyecto, sea el oficialismo o la oposición, va a tener que de alguna manera sentarse y moderar con todos estos votos que son, digamos, externos a ambos, pero que sí en el momento de la balanza van a pesar como para de alguna manera poder focalizar no tanto en los extremos, sino un poco más en el medio, todas las decisiones. Es decir, no se va a hablar de una extrema izquierda ni se va a hablar de una extrema derecha, sino que se va a focalizar en las distintas posibilidades que haya de alguna manera de que se logren acuerdos para poder aprobar leyes, para poder de alguna manera ratificar, sea presupuestos, sea aplicación de leyes, sea lo que en su momento él estuvo hablando del motor, acerca del motor de la economía, es decir, mejorar y darle un impulso mayor a Brasil en cuanto al crecimiento. Y acá hago un paréntesis y un punto, ¿por qué? Porque en todos los lugares se estuvo hablando de que la previsión, el FMI de hecho aumentó la previsión para Brasil de crecimiento, lo lleva al 2,8 anual este año, en relación a los años anteriores, que se venía hacia atrás por el hecho de la pandemia, los cierres y demás. Y tenía razón el ministro de Economía cuando hace 6 meses el FMI, perdón, hablaba de un 1,7 para Brasil y él lo daba con 2,7, el FMI lo dio con el 2,8 de crecimiento, es decir, le da un espaldarazo de que va a crecer Brasil durante el 2023 un 2,8. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo simple, porque estuve escuchando en muchos lugares, bueno, no tienen problema, no tienen una economía con deflación, no tienen inconveniente, tienen un dólar fijo, prácticamente no se mueve y demás, pero no es tan así. En el año 2011,
el PBI de Brasil era de 26,2 billones de dólares. En el año 2021, es decir, el año pasado, el PBI de Brasil cerró en 16,1 billón de dólares. Es decir, durante los últimos 10 años se perdieron 10 billones de dólares en PBI per cápita en el país, perdón, no per cápita, en PBI general en el país vecino. Es decir, todos estos crecimientos están dados en base a eh, retracciones que hubo en periodos anteriores. Esto no es magia, nadie hace magia. Y creo que por otro lado lo que estaba planteando Lula y el manejo de la pandemia y de producción durante pandemia que planteaba Bolsonaro son dos cuestiones que van a verse resueltas en los próximos meses en base a quiénes conformen el equipo económico que anuncie Lula, no solamente el ministerio, sino todo el equipo económico, es decir, tanto producción como agricultura, como hacienda, hay una serie ellos no se manejan como nosotros con un solo ministerio, sino que se manejan con varios, planificación de finanzas, bueno, hay 5 o 6 ministerios que más o menos trabajan todo en lo mismo. No hay un superministro como tenemos nosotros aquí en Argentina. Ujú. Marce, ¿qué significa San Pablo en contra? El estado de San Pablo, ¿es la industria, el capital, los sectores económicos Sí. concentrados? ¿Qué es? ¿Qué significa Es- brevemente? Esto no es de ahora y tampoco es una invención. Hace varios años atrás se planteó en algún momento hasta, eh, de alguna manera, salir de la Confederación los 3 estados productivos que son los estados del sur. San Pablo, Paraná y Río Grande do Sul, o bueno, los que están acá, los que están aquí abajo. Querían incluso armar una propia coalición para gobernarse por sí mismos, porque son los estados productivos. Es como decir, en la Argentina, nosotros de alguna manera tenemos provincias que son netamente productivas, aquellas que ingresan la mayor cantidad de divisas, y las otras provincias que tienen su producción, pero obviamente mucho menor que las provincias centrales. Es decir, si nosotros no contaríamos con el comercio dentro de la Argentina, estoy hablando, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, sería una cuestión complicada manejar el resto de las provincias sin los ingresos y la coparticipación de todo esto. Brasil le pasa lo mismo. El sector industrial y los cordones industriales se ubican más que nada en la zona de San Pablo. Tienen fácil acceso al puerto, que el puerto es de Santos, está muy cerquita, y la producción se va nucleando tanto en San Pablo como en Belo Horizonte, como en Río de Janeiro, como en Curitiba, como en un poquito más abajo, Porto Alegre. ¿Por qué? Pues son zonas portuarias, ciudades con mucho caudal de habitantes, con mucha mano de obra, y esta mano de obra hace que funcione la cuestión tanto fabril como industrial como agropecuaria. San Pablo es el estado más poblado del país. La ciudad de San Pablo más o menos tiene un 60% de lo que es la población argentina. Así que imagínense el caudal de tanto de ingresos como de egresos, es decir, de gasto que tiene y de consumo que tiene este estado. Eh, Gobernar con San Pablo en contra no es nada fácil, pero ¿qué pasa? Hay que entender que la lógica no es la misma que la nuestra. La lógica en un país donde es una confederación de estados es que el estado en sí genera la mayor parte de sus ingresos. Para que se den una idea, es más barato el IVA nacional en Brasil, que tiene otro nombre, por supuesto, que los impuestos provinciales. Los impuestos provinciales mantienen su propio estado y la Claro. contribución, o hay otro impuesto que va directamente a la cuestión nacional, que es más barato incluso que en porcentaje. San Pablo tiene, o por lo menos tenía, un 5%, un 7% de ingresos brutos y es relativamente bajo. ¿Contribuye al Estado para sí mismo y para su mantención? Por supuesto que sí, le alcanza muy bien. Es un Estado relativamente rico. Lo que va a contribuir a la nación, sí, económicamente puede ser un tema a debatir. La cuestión es política, no tanto económica. La cuestión pasa por la política. Marce, muchas gracias por tu tiempo y tu claridad. Hasta ver si cuando te recibimos acá, te esperamos acá para seguir charlando de este tema. Gracias, Marce. Un abrazo grande. Perfecto, igualmente un abrazo para todos.